Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe sobreabundando en cada uno de nuestros corazones. Dígale que está a su lado, saque las muelas a pasear, lo veo muy tenso. Saquen las muelas a pasear hoy. Estamos en la casa de Dios y la casa de Dios es un lugar de gozo, de regocijo, y de justicia, paz y gozo, como dice el apóstol Pablo. Yo sé que como casa de fe estamos pasando momentos un tanto difícil, pero nuestra actitud va a determinar en qué Dios estamos confiados. ¿Hay alguien en casa todavía? Así que empieza a celebrar la victoria desde ahora, porque creemos en un Dios de victoria. ¿Cuántos creen en un Dios de victoria? Así que empecemos a celebrar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios es un Dios de victoria. Repítaselo a su hermano, dígale: Dios es un Dios de victoria. Por lo tanto, si usted es su hijo, debería llamarse Victorino, Victorina, pero somos de victoria. ¿Hay alguien en casa? Ay, mis amados, quiero empezar en el día de hoy. No voy a abundar mucho, sino que hoy quizás me voy a enfocar solamente en la introducción, porque quiero entrar en un tema muy de suma importancia para la iglesia en general, pero en este caso para nuestra casa de fe. Le puse por título Viviendo en el Espíritu. No es un simple tema que voy a estar predicando, sino es como un estudio de una enseñanza para que nosotros podamos encajar en lo que Dios está demandando para con nosotros. Diga conmigo: viviendo en el Espíritu. Lo primero que le quiero dejar claro es que no le voy a enseñar a vivir en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu es la vida en una naturaleza, y usted no le puede enseñar a un pollo a cantar, a cacarear, ¿verdad? Ni le puede enseñar a un águila a volar. Pero hoy, en este tiempo, mayormente en el sistema educativo, vemos lo que se llama la estimulación temprana, ¿verdad? Y usted no puede a nadie enseñarle lo que ya está en su naturaleza, pero sí usted puede estimularlo, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a usted a tomar leche? Que desde que nació, lo primero que hizo, que se pegó de su madre, ¿verdad? A tomar leche, porque eso estaba en su naturaleza. Pero hay cosas que a usted lo agarraban de la manito para enseñarlo a caminar, ¿verdad que sí? Y ciertas cosas que aunque estaban en la naturaleza, se le estimuló. Por lo tanto, no podemos enseñarle a usted a vivir en el Espíritu, pero sí podemos estimularlo, y que usted pueda saber y entender cosas que pasan en su interior, como un adolescente, ¿verdad? Principalmente las damas, las hembras, cuando empiezan a salirle cosas de su cuerpo que antes no le salían, ¿verdad? Y le empiezan a llegar la regla y cosas como esta, que ella se siente extraña, y la madre tiene que enseñarle: mira, mija, eso es natural, eso es así, ¿verdad que sí? Entonces, no pretendemos enseñarle a usted a vivir en el Espíritu. Sería un atrevimiento de nosotros, porque eso solamente le compete al Espíritu Santo. Pero sí estimularlo, y sí que cosas que nos pasan como creyentes, extraños, podamos identificar cuándo estamos operando en el alma, cuándo estamos operando en el Espíritu, y poder entender. Y vamos a ver en esta serie, no pretendo terminarla hoy, ni quizá la próxima vez que me toque predicar, sino cuando el Señor le plazca que yo predique, por un tiempo voy a estar enseñando sobre la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es de suma importancia en estos tiempos. Siempre ha sido de importancia, pero más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta serie? Vamos a ver qué es y qué no es la vida en el Espíritu. Vamos a ver cómo muchas cosas que le decimos que es del Espíritu, en realidad no son del Espíritu. Y cosas que por las cuales nosotros catalogamos a una persona como espiritual, pero que en realidad eso no es lo que debemos de buscar para catalogar a una persona como espiritual. Vamos a ver lo que son las consecuencias de no vivir una vida en el Espíritu. Vamos a ver también los beneficios de una vida en el Espíritu. Vamos a ver lo que es la oración en el Espíritu. Vamos a ver cómo operar en el Espíritu
en medio de un mundo natural, porque hay una frase muy famosa que decimos, pero hermano, no somos del mundo, pero estamos en este mundo. ¿Usted escucha esa frase? Y la usamos para justificar una vida en la carne. Entonces nos justificamos, pero eso no fue lo que el Señor dijo. Nosotros estamos volteando la hoja y no fue lo que el Señor dijo. Y vamos a ver también lo que es ser guiado por el Espíritu. Pero o surgirán otras cosas que el Espíritu vaya poniendo en estos temas, en estas intervenciones que vamos a tener. Pero yo quiero que usted no lo vea esto como una enseñanza. Yo sé que no es el anhelo no solo mío, sino de cada una de las personas que enseñamos aquí. No es simplemente traerle un tema para cumplir un espacio en el culto y que usted se sienta bien, sino de edificar y contribuir a la obra que Dios está formando en cada uno de nosotros. Amén. Porque como dice nuestra hermana Lisette, esto es hasta que todos lleguemos, ¿verdad que sí? Entonces todos debemos de ser formados en el Espíritu. Así que posiblemente hoy me quede solamente en la introducción. Y vivir en el Espíritu, mi hermano, cuando hablamos de vivir una vida en el Espíritu, no lo podemos ver si primero no vamos al principio. A Jesucristo, a Jesús cuando estaba en la tierra, en varias ocasiones se le preguntó cosas que estaban en la ley, que eran como temas controversiales de la ley, como el divorcio, el diezmo y la ofrenda y otras cosas. Y Jesús me encanta porque Jesús no intenta inventarse nada nuevo, sino que lo que hace, que cuando se le pregunta, Jesús le dice, lo lleva al principio. De igual manera los apóstoles en ciertos momentos para enseñar ciertas cosas se van al principio. Si usted quiere saber cómo algo funciona correctamente, usted tiene que ver cómo fue creado y cuál fue el propósito por el cual fue creado. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, usted compró en su casa 2 celulares de los mismos, ¿verdad? De la misma marca, el mismo modelo y todo. Y hay uno que no está funcionando bien, usted tiene que ver el otro, cómo es que está funcionando, para que pueda saber cómo debe de funcionar el suyo. ¿Me explico? Entonces Jesús siempre llevaba a las personas al principio. Y si nos vamos al libro de Génesis, no lo voy a leer, pero es bueno que usted estudie esto, que usted no lo tome como una simple enseñanza, sino que usted anote todo lo que pueda. Si usted es de las personas que anotan, que usted lo tome como una razón para usted estudiar las Escrituras en casa y para usted nutrirse de lo que es una vida en el Espíritu. Me explico, porque cuando hablamos de una vida en el Espíritu, estamos hablando de la nueva vida que Dios nos ha entregado. No es nada ajeno a nosotros, está hablando de la nueva vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando a Jesús se le preguntaba, se le decía, Jesús, ¿y qué tú piensas de tal cosa? Jesús le decía, en el principio no era así. Entonces, si queremos ver cómo es la vida en el Espíritu, tenemos que ver cómo operó el hombre antes del pecado. Todo empieza antes y después del pecado. Incluso, aunque son pocos capítulos, esos pocos capítulos antes del hombre pecar, desde Génesis capítulo 1, enseñan la mayoría de las cosas que luego nosotros debemos de vivir en el nuevo pacto. ¿Y cómo funcionaba el hombre en el principio? Usted sabe que nosotros tenemos una naturaleza tripartita, ¿verdad que sí? Somos espíritu, diga conmigo espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. La Biblia no lo dice así por casualidad, lo dice por orden. Diga conmigo de nuevo, espíritu, alma y cuerpo. Pareciera que son 3 personas, pero es por eso que la gente se confunde con la deidad de Dios. Tanto así que la Iglesia Católica le puso la Trinidad o la Santa Trinidad. Pero cuando vamos a las Escrituras, la Santa Trinidad no existe, no está en las Escrituras. Es una manera de ver a Dios en 3 partes, pero Dios cuando se manifiesta, lo primero que le dice a Israel, tengan cuidado con verme como 3, porque yo, su Dios, soy uno. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, Dios es uno. Usted no es 3 personas, usted es una persona, usted es un espíritu
que tiene un alma para relacionarse con lo natural y habita en un cuerpo. ¿Hay alguien en casa? Lo repito nuevamente, usted es un espíritu que tiene un alma, se le dio un alma viviente para relacionarse con el mundo natural y tiene un cuerpo, porque si no anduviéramos todos flotando, ¿verdad? Si no tuviéramos un cuerpo. Es por eso que cuando los astronautas van al espacio, aparte de que tienen un cuerpo, se le pone un traje especial diseñado para poder operar fuera de la atmósfera. Si no fueran con ese traje, inmediatamente salen de la atmósfera, no son habitables. ¿Me explico? Entonces, a nosotros se nos dio un cuerpo para poder habitar y habitar y vivir en legalidad aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nosotros, si usted ve la naturaleza, Romano dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de las cosas hechas. Y en la naturaleza podemos ver cómo Dios mismo nos está enseñando cosas de la vida espiritual. Por ejemplo, hay animales que pueden habitar en dos tipos de hábitat. Por ejemplo, la rana, el sapo, la tortuga y algunos animales que ellos pueden estar en el agua y pueden estar en la tierra. Usted, para durar más de lo debido en el agua, tiene que tener un traje de buzo, oxígeno y todo eso. Pero ellos pueden vivir en el agua y no se ahogan, y pueden vivir en la tierra y no se mueren. Sin embargo, usted saca un pescado y si lo deja más de lo debido, empieza a latear hasta que en un momento se muere. ¿Por qué? Porque fue sacado de su hábitat. ¿Me explico? Entonces, ¿qué nos enseñan esos animales que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra? Nos enseñan a nosotros, los hijos de Dios, lo que la Biblia dice, que nosotros estamos aquí en la tierra, pero al mismo tiempo estamos sentados juntamente con Cristo. Somos la única especie, creo que en el universo, no solamente en la tierra, que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Usted está ahora mismo aquí en Congregación Cristiana, en Mao Valverde, sentado en una silla, y al mismo tiempo usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay alguien en casa. Incluso el sapo, la rana no pueden estar en los dos lugares al mismo tiempo. Nosotros sí podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. Y cada vez que vemos en las Escrituras una persona que pudo estar allá, nunca fue en la carne, nunca fue en el alma, sino que fue en el espíritu. Cuando a Pablo se le revela el tercer cielo, dice, y estaba yo en el espíritu. Cuando a Juan se le revela el Apocalipsis, dice, y estando yo en el espíritu. Cuando a Ezequiel se le muestra la visión, estaba en el espíritu. A Jeremías, a Isaías, todos estaban en el espíritu. Porque el espíritu nos permite vivir en este mundo, pero nos permite relacionarnos con lo espiritual. Pero el alma solamente es para nosotros, es como un traductor para nosotros podernos relacionar en el mundo natural. Y el cuerpo es un camuflaje. ¿Me explico? Cuando usted anda en la calle, la gente está viendo a un ser humano común. Pero usted sabe y debe de saber, si usted tiene identidad, que no está caminando un ser humano común aquí en la tierra, sino que está caminando una nueva raza, una nueva especie, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Yo sé que es difícil para la mente creerlo, no entenderlo, sino creerlo, porque la carne de una vez te dice, pero tú no eres el que dijiste 3 mentiritas blancas anoche. Tú no eres el que viste algo indebido. Tú no eres el que hiciste eso, porque ese es el trabajo. El enemigo opera a través de la carne para acusarnos. Entonces, cuando nos vemos así, nos estamos viendo como almas vivientes. ¿Me explico? Y entonces el enemigo nos va a hacer sentir que somos un ser humano común. Pero cuando nos vemos como Dios nos ve, luego de haber nacido de nuevo, entonces ya Dios no nos ve como un alma viviente, sino como espíritu vivificado. ¿Hay alguien en casa todavía? Dios nos ve a cada uno de nosotros sentados juntamente con Cristo. ¿Hay alguien en casa?
Dios nos ve sentado juntamente con Cristo. Y de esa misma manera nosotros debemos de vernos. Si nos seguimos viendo como un alma, como que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, vamos a vivir fluctuando, hermano. Nos hincamos de rodillas, oramos, y mientras estamos orando nos sentimos ángeles, vamos a decir, querubines, serafines. Pero cuando nos paramos de ahí y vamos a la cocina y nos damos cuenta que se acabó el gas, nos sentimos un gusano podrido. No, hermanos, esa es la vida. Vamos a ver cómo es que el alma opera, cómo opera el cuerpo y cómo opera el espíritu. Entonces, ¿qué hace Jesús? Volviendo, Jesús nos lleva al principio y dice, en el principio no era así. ¿Cómo operaba el hombre en el principio? El hombre fue creado de una naturaleza tripartita, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué mencioné a Dios? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero Dios no es tres personas, ni tres dioses, como dicen los testigos de Jehová. Dios es uno. Es una de las pocas maneras de poder entender que Dios es uno. Usted no es tres personas, usted es una persona. ¿Me explico? Nos enseñaron que no, lo importante es el alma. No. Las tres partes son importantes. Por eso Pablo habla de que debemos ser hallados irrepresibles: espíritu, alma y cuerpo. Es verdad que si usted muere antes de que Cristo venga, usted va a convertirse en polvo, ¿verdad que sí? Pero dése cuenta que a lo que más atención nosotros le prestamos es a la carne. La bañamos, le damos de comer. ¿Cuánto tiempo nos ocupa? La mujer en un salón ahí, nada más con el pelo. ¿Cuántas horas dura una mujer en un salón nada más con el pelo ahí? Es algo que yo nunca lo voy a entender, porque una mujer, un día yo fui a un salón, intenté meter la mano en uno de esos aparatos que le ponen en la cabeza y tuve que sacarlo de inmediato. Si lo dejo un segundo más me quema la piel. Y nos dicen a nosotros cabeza dura. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuánto tiempo gastamos? ¿Está mal? No. Pero ¿cuántos tiempos gastamos en el cuerpo bañándolo, cuidándolo, que estoy cansado, que ya tengo sueño, que tengo hambre? ¿Cuánto? Como un bebé. ¿Cuánto tiempo gastamos en el cuerpo? Y el alma, como que pareciera que la descuidamos. Le damos decimos que es importante, pero le damos tanta poca importancia que podemos pasar horas alimentándola de comida chatarra. Cuando usted toma un celular y lo que está viendo, porque no es mala, una cosa es un momento de entretenimiento, que el cuerpo necesita también entretenimiento, no todo es una vida santo, pero cuando usted le da un exceso de entretenimiento y de cosas que cuando usted terminó de ver, usted le pregunta, ¿y qué aprendiste? No aprendí nada. ¿Me explico? Usted dirá, ¿qué es lo que este muchacho tiene contra las redes sociales? Nada, yo también la veo. Pero es una batalla que nosotros debemos de aprender a entender. ¿Me explico? Cuando usted le presta su oído a cosas que usted sabe que no edifican, usted está alimentando el alma. ¿Me explico? Cuando usted se mete en conversaciones sandeces que no edifican, usted está alimentando su alma de cosas, yo le llamo a eso comida chatarra. ¿Hay alguien en casa? Entonces no le prestamos tanta importancia al alma. Y el espíritu, entendemos que eso es para los pastores, para los adoradores que salen por televisión, los Marco Witt, Marco Barrientos, esa gente son espirituales. Para los evangelistas y los profetas y los que hacen milagros y esa gente, ese hombre es espiritual. Pero nosotros como que no le damos importancia al espíritu. Pero es la misma persona, hermano. El problema del pecado es que el hombre empezó a vivir dividido en un solo cuerpo. ¿Me explico? Después del pecado el hombre empezó a vivir dividido, pero en el principio los tres operaban en perfecta unidad, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en perfecta unidad. Por lo tanto, por eso usted no vio que el Padre vino a salvarnos,
¿Quién vino a salvarnos? Y el Padre, el Hijo se enojó, a mí me toca la peor parte. No. ¿Hay alguien en casa? Pero por eso usted no ve que el Padre vino y se derramó sobre nosotros. ¿Quién se derramó? El Espíritu Santo. Pero el Padre no se enojó y dijo, Cristo no dijo, ahora sí te toca, aunque no es la mejor parte. Yo imagino que el Espíritu dijo, no es la mejor parte porque voy a bregar con cabezones, no me hacen caso. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo he dicho acá que el Padre nunca tiene deseo de manifestar, su deseo no es manifestarse Él, sino que su Hijo se ha manifestado. Y el Hijo cuando viene a la tierra, no viene a manifestarse Él, sino a manifestar al Padre. Y el Espíritu cuando viene, no viene a hablar de Él, sino a traer de lo del Hijo. Por eso dice, tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Por qué? Porque ellos tres operan en perfecta unidad. ¿Me explico? Nosotros que nos hacemos un rollo, ¿y cuándo yo oro al Padre? ¿Y cuándo oro al Hijo? ¿Y cuándo oro al Espíritu? Y es malo decirle orar nada más al Espíritu, y es malo nada más orar al Padre. Es lo mismo, hermano. Hay alguien en casa, solo que hay un orden en el cielo. Solo que hay un orden. Ellos son uno. O Él es uno, porque decir ellos es decir que son tres. Él es uno, que se manifiesta como Padre, que se manifiesta como Hijo y que se manifiesta como Espíritu Santo, pero es uno. Me explico, opera en perfecta unidad. Cuando Dios dice, cuando Jesús ora y dice que sean uno, así como tú y yo somos uno, no es que estemos unidos para un evento en específico. Me explico, unido es que entendamos lo que es ser uno. Uno es uno. Unido significa un conglomerado, eso me lo enseñó la hermana Annie Bencosme, ¿verdad? Unido significa un conglomerado. Aquí estamos, no estamos unidos. Si no lo sacamos y no estamos unidos. Aquí estamos unidos, ¿verdad que sí? Pero eso no significa que seamos uno. ¿Me explico? Pero uno es uno. ¿Me explico? Unido es que pásenme todo, no lo pasen. Todos los celulares los ponemos uno pegado del otro, están todos unidos, ¿verdad que sí? Pero uno, este es uno solo. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, nosotros estamos unidos, nosotros somos uno en Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Por lo tanto, es la manera del Padre manifestar lo que es la deidad. Y por eso es que nosotros fuimos creados para mostrar la imagen del Padre. Y si el Padre es uno y nosotros somos la imagen del Padre, aunque tengamos una naturaleza tripartita, ¿cómo es que debemos demostrarnos? Como uno. Si el Padre es uno y la iglesia es la representante de Dios aquí en la tierra, ¿cómo es que la iglesia debe demostrarse? Como uno. No unida, como uno. ¿Hay alguien en casa todavía? Como uno. Mira, hermano, si nosotros aprendemos lo que es la vida en el Espíritu y cada quien responsablemente vive y se esfuerza en la gracia, vamos a decirlo así, para vivir la vida en el Espíritu, nosotros nos evitáramos muchos problemas. Porque ¿qué dice la Biblia? Que del alma, de ese viejo hombre es que salen los pleitos, las enemistades, los celos, todo eso sale de ahí. Nada de eso es espiritual. No me diga, no, porque eso es un celo santo, un chisme santo. No. No, en los santos no existe nada de eso. En los santos opera una perfecta unidad. ¿Hay alguien en casa? Una perfecta unidad. Entonces cuando vemos al hombre, vuelvo al hombre, ya entendimos a Dios, ¿verdad? Dios es uno, indivisible, Él es uno. Otra manera de mostrar a Dios es con el agua, que yo lo muestro con el agua. El agua puede estar en varios, se ha descubierto que hay más estados de la materia, pero el agua puede estar líquida, puede estar sólida como hielo o puede estar gaseosa y como quiera sigue siendo agua. ¿Me explico? Por eso es que en Edén, dice la Biblia que no llovía, o antes del diluvio, porque no solo en Edén, dice que subía un vapor, eso era agua en vapor, y regaba la tierra. ¿Me explico? Entonces, el agua en los tres estados sigue siendo la misma agua.
El único ser que siendo uno opera 3 veces, en 3 formas somos nosotros. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo operaba el hombre? El hombre era un espíritu, repito, que tenía un alma, por eso él podía ponerle nombre a todos los animales, a los peces, a todo, porque se comunicaba con el alma con ellos. Pero dice que el Espíritu de Dios se paseaba al aire del día y se comunicaba con Adán, de espíritu a espíritu. Le daba instrucciones y el alma obedecía y hacía en el día las tareas que el Padre les ponía. Y el cuerpo servía para el moverse. Entonces operaba en una perfecta unidad, en un ambiente llamado Edén, que es lo mismo que la presencia de Dios. En la presencia de Dios, por eso es que estamos juntamente sentados con Cristo, ahora en Cristo. Entonces el hombre operaba en esa perfecta unidad hasta que el hombre pecó. Pero ¿cómo le llama el apóstol Pablo a ese pecado? Dice que el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados. Usted sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice que vuestros sentidos sean extraviados. La mujer se confundió, porque el enemigo lo que trae es confusión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mujer? La mujer se confundió. Cuando debió de pensar, analizar y vivir y seguir viviendo como vivía, en vez de pensar en el espíritu como ella estaba impuesta, en un momento se extravió y empezó a pensar con los sentidos naturales. ¿Me explico? Y empezó a pensar con los sentidos naturales. Y ahí vino el problema. Y desde Adán, desde ese momento en que Adán y Eva empezaron a pensar con los sentidos extraviados, porque ¿qué es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Porque el Espíritu fue creado, hermano, única y exclusivamente para obedecer a Dios. El Espíritu no obedece a deseos, a placeres, a instintos. El Espíritu obedece única y exclusivamente a la voz de Dios. ¿Me explico? Por eso es que el Hijo, cuando está en la cruz, él nunca se quejó. Él estaba en la cruz, desde el patio de Poncio Pilato, o mejor dicho, desde el huerto de Getsemaní, era maltratándolo, y él nunca se quejó. Dice Isaías que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero cuando Jesús se queja, cuando dice que como el Padre, como la deidad no puede hacer habitación con el pecado, cuando Él va a cargar todos los pecados de la humanidad, ahí estaban todos los demonios habidos y por haber, la divinidad, el Padre se aparta de Él y Él carga el pecado como por un promedio de 3 horas. Pero luego que carga el pecado y se ve que el Padre no está, dice: Padre, si yo no, en otras palabras, si yo he de vivir separado de ti, sin tu dirección, en tus manos encomiendo, no mi alma, no mi cuerpo, mi espíritu. ¿Me explico? Lo más terrible para un creyente, para un hijo de Dios, no debe de ser una enfermedad, no debe de ser una crisis matrimonial, una crisis económica. Lo más terrible para un hijo de Dios o un nacido de nuevo es que usted se levante una mañana y usted se sienta que el Padre lo ha abandonado. Eso no va a pasar, porque Él no nos dejará hasta que no haya terminado con nosotros. Pero lo más terrible para un ser humano es, hijo de Dios, es verse separado del Padre. Y eso fue lo que pasó con Adán. Por eso Adán entró en estado de corrupción. Porque Adán era eterno en el principio. Pero cuando pecas entra en un estado de corrupción y en un estado de depresión, de crisis terrible, cuando fue separado de su padre. ¿Me explico? Adán fue separado del Padre. Por eso en la presencia de Dios solo pueden habitar los hijos. Por eso, como ya había sido separado, Dios lo saca de Edén. ¿Me explico? Pero antes de eso, el hombre operaba en una perfecta unidad, espíritu, alma
y cuerpo. ¿Quiere repetirlo nuevamente conmigo? Diga conmigo: soy un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Amén. El alma es lo que debe de ser salvada, y lo que Cristo vino a salvar fue el alma. Pero el alma fue salvada ¿por qué? ¿Qué fue lo que se apartó de Dios? El alma, porque dejó de vivir en perfecta comunión y unidad con el espíritu. El alma, lo que le ocurrió al alma fue orgullo. Ella dijo: este espíritu viejo pequeño me va a mí a gobernar, y que decirme a mí que le ponga nombre aquí y que haga allá. No, ya yo soy como Dios, yo pienso, yo razono, yo puedo hacer todo lo que me dé mi gana. Yo tengo la imagen de Dios sola, por sí sola. Eso fue lo que hizo el alma, y empezó a operar en su propio sentido. Y yo siempre digo en los estudios allí algo muy cosa, y es que yo no sé a qué edad usted vino al Evangelio o vino a Cristo, a qué edad usted nació de nuevo, como usted le quiera llamar. Pero imagínense los que vinimos después de por ejemplo, yo vine como a los 17, casi llegando a los 18, 17 años operando, guiado por la carne, por el alma, y que ahora naces de nuevo y te dicen que ahora el alma, un alma que está impuesta a gobernar, y ahora le dicen: no, usted no gobierna, usted tiene que dejar someterse al espíritu. Entonces ahí empieza una batalla como usted no se puede imaginar. Dice que el alma y el espíritu se oponen entre sí, porque el espíritu le dice al alma: mira, Dios me dijo que vamos a hacer esto, y el alma dice: no, yo no voy a hacer eso. Por ejemplo, el espíritu dice: es hora de alimentarme, voy a leer la palabra de Dios. Y el alma dice: ve la palabra de Dios, yo tengo una serie parqueada en la televisión ahí, una serie, no voy a mencionar ni plataforma ninguna, en una plataforma digital que tengo que ver. Usted se aguanta ahí, que yo voy a ver la serie y después oro. Eso es cuando el alma está gobernando. Entonces, después que usted termina de ver la serie, usted dice: ya, alma, te complací, ahora vamos a orar. Pero tú sabes que tú tienes que trabajar mañana temprano. Vamos a dormir, y yo estoy cansado, yo he afanado mucho hoy, vamos a dormir. Y el espíritu, como él es humilde, el pobre, se va a acostar. Eso es cuando el alma está gobernando. ¿Me explico? Y así aplíquelo eso a todo el área de su vida. Y nada de hablar de decisiones profesionales. Yo tengo que tomar una decisión profesional. Mire, yo estudié 4, 5, 6 años, yo me gradué, hice una maestría, y ahora tengo que tomar esa decisión. ¿Cómo yo voy a estar consultando al espíritu si ya yo me la sé toda? Yo tengo experiencia, yo tengo tantos años de experiencia. ¿Y operamos en dónde? Porque creemos que el espíritu es para operar aquí en la iglesia. Cerramos los ojos: Padre amado de la gloria. Y cuando salimos de aquí, la carne sigue gobernando. No. Es de ahí donde les decía que viene una vida secular y una vida espiritual. No, porque en mi vida secular, ¿usted ha escuchado eso? En mi vida secular yo hago esto y hago aquello. Entonces usted está operando dividido. Su ser, que está llamado a ser uno, está operando dividido. ¿Y qué dice la Biblia? Que una entidad dividida entre sí no prospera. Por eso usted y yo no prosperamos en el propósito, porque operamos divididos. Nosotros mismos operamos en división. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que usted quería un tema quizás más emotivo, pero esto es lo fundamental para nosotros poder vivir una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de justicia aquí en la tierra. ¿Me explico? Entonces, nosotros, hermanos, nacemos de nuevo, pero el alma no quiere ser despojada de su trono. Es por eso que tenemos una batalla para muchas cosas, o para no decir casi por todas las cosas. Y el alma es tan tigre ella, que el alma sabe operar en santidad. Ella se disfraza de santidad. No, porque es que yo siento en mi corazón, dice el alma. Vamos a ver a medida del estudio la diferencia entre sentir en el espíritu y sentir en el corazón. No, porque yo siento en mi corazón. Y si somos medio de nueva era, decimos: yo tuve una corazonada. Oh, Padre amado. O si no, yo siento una vibra. Hoy está de moda la vibra.
Usted tiene que contrarrestar eso con la palabra. No se dejen envolver que los lenguajes, hermanos, no son inocentes. Eso está metido en la iglesia. Yo he escuchado predicadores, no, porque yo sentí una vibra. Aquí se siente, ya no dice, wow, aquí hay una bella presencia del Espíritu. No, aquí se siente una buena vibra. Cuando usted oye eso, oiga por su vida. ¿Hay alguien en casa todavía? Y nosotros lo aceptamos como tan sencillo, tan bonito eso. Pero usted se para en cualquier escenario y dice, wow, aquí hay una presencia hermosa. Aunque no tiene que ser, porque los religiosos en la iglesia, no. Usted va, por ejemplo, ustedes que son la mayoría maestros, usted va, hay una reunión de maestros. Hermano, para que dé la palabra inicial, usted viene, wow, qué hermosos están todos. Hoy se siente una presencia hermosa del Espíritu Santo. Dios está aquí. No por ello, porque usted está ahí. Y usted carga el Espíritu Santo. Hoy se siente ya viene la religiosa, pero usted se para y dice, wow, qué vibra se siente aquí. Hasta le aplauden, hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, ¿cómo el alma se va dejando envolver por las cosas de este mundo? Nosotros tenemos que decidir quiénes somos y de qué espíritu somos. ¿Hay alguien en casa todavía? Nosotros tenemos que decidir quiénes somos y de qué espíritu somos. Mire, déjeme decirle una cosa, hermano. La única razón por la que cuando usted se convirtió no se fue de una vez para el cielo, porque si no Dios se lo había llevado a usted de una vez, se convirtió, pues para que no siga pecando aquí, vamos a llevarlo para el cielo. Es porque Dios tiene un propósito y quiere que usted y yo seamos parte de ese propósito. Pero para poder ser operante, para poder ser efectivo en ese propósito, debemos de operar en el orden de Dios. Yo estoy hablando de una sola, todo esto que he dicho, lo he dicho de una sola persona, de nosotros. Eso, todo lo que he dicho es nosotros mismos operando, como el alma y el espíritu están batallando. ¿Cómo están batallando? Y lo grande del caso es que el alma y el cuerpo se apandillan, hermano. El alma y el cuerpo se apandillan para hacerle la vida imposible al espíritu. ¿Me explico? Ya usted me está diciendo, tengo muchas cosas para justificarme ahora. El alma y el espíritu y la carne se apandillan. Es que hermano, es que el alma y la carne se apandillan. Deje que yo siga con el tema, no se preocupe. Le voy a derribar ese argumento. Pero es así, hermano. El alma y la carne se apandillan. Y el alma, si no conocemos a Dios, el alma nos va a engañar, hermano. Por eso es que hay mucha gente frustrada, porque recibieron cosas en el alma y entendieron que fueron del espíritu. Porque mire, así como Dios ministra nuestro espíritu, el diablo ministra, se lo voy a decir así claro y pelado, el diablo ministra nuestras almas. Lo repito otra vez. Así como Dios ministra nuestro espíritu, el diablo ministra a nuestras almas y el diablo opera en confusión. No es solamente que el diablo te va a decir, mira, bébete una cerveza, mira, cosas amorales, porque él sabe que usted quizá le va a decir que no, pero él te va a decir, mira, que dijo Dios, y usted lo va a creer. Por eso tenemos mucha gente frustrada con cosas que Dios le dijo, pero como no sabía discernir si era el espíritu o si era la carne, ¿qué pasa? Que terminan echándole la culpa a Dios de cosas que Dios no tiene la culpa. Debemos de operar, fuimos diseñados por operar en el espíritu. Yo quiero leer una cita, creo que es la única que voy a leer por el día de hoy. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo del 5 en adelante, por favor. Si usted quiere estudiar el capítulo completo, gloria a Dios. Dice el verso 5, dice, porque los que son de la carne, cuando Pablo o Pedro o Juan hablan de el creyente carnal, de la carne,
del alma, cosas así, está hablando de lo mismo. Dice, porque los que son de la carne, no está hablando de un impío, está hablando de nosotros. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Yo me imagino, ¿en qué tú estás? Yo te veo lejos, ¿y en qué tú estás pensando? No, es que tengo que poner una habichuela. No, es que estoy pensando que voy a cenar en la noche. Y una gente que me dice, ¿por qué yo te veo a ti como sonso? Y te queda ahí como, no, es que estoy hablando conectado con mi Padre. Los que son del Espíritu, de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero no estoy diciendo que está mal usted organizar su día, ¿no? En las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque, hoy, escúcheme bien, hermano, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El ocuparse de la carne es muerte. Hágale caso a todo lo que la carne le diga y usted va a ver que su camino va rumbo al despeñadero. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, escuche bien, los designios de la carne, llámese alma y cuerpo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios no es la ley de Moisés. El alma es buena guardando la ley. ¿Qué le dijo el joven rico? Yo hago esto, yo hago aquello, la ley entera se la sabía. Pero cuando le dijeron que siguiera el maestro, no fue solo por el dinero, fue seguir al maestro, por seguir las cosas que son del Espíritu. Dice la Biblia que se entristeció. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ni tampoco no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El esfuerzo el tiempo más malgastado que usted y yo hacemos es intentar agradar a Dios en la carne, haciendo cosas en la carne para agradar a Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted se esfuerza, no, porque mire, yo me esforcé y yo ni dormí, y yo hice aquello, y Dios, eso no me agrada, hijo mío. ¿Hay alguien en casa todavía? Ay, lo siento mucho, me dice mucho tiempo, hijo mío, eso no me agrada. Dice el 9, me escuche bien esto, mas vosotros, ¿quién? Dígale que está a tu lado, mas tú y yo, dígale a alguien que le quede cerca, mas tú y yo no vivimos según la carne, se supone, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Y aquí quiero que entendamos algo. Cuando veamos en los estudios que voy a estar dando de tiempo en tiempo, vamos a ver algo. Y si usted estudia esto, se va a dar cuenta que a veces que menciona el Espíritu con mayúscula y a veces menciona el Espíritu con minúscula para los que son nuevos. Cuando menciona el Espíritu con minúscula, no se ofendan a los que saben mucho. Esto es para los que son nuevos, los que no conocen la Escritura. Aquí hay niños y hay personas nuevas. Cuando usted lo vea con minúscula, está hablando de su espíritu, el espíritu del hombre. Cuando usted lo vea con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Pero al fin y al cabo lo que está diciendo es, el espíritu del hombre sí se sujeta al Espíritu de Dios. La vida en el Espíritu es un espíritu conectado al Espíritu de Dios y un alma obedeciendo a todo lo que viene del Espíritu. ¿Hay alguien en casa? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, eso es para allá los que no conocen a Cristo, de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo, hermano, está en vosotros, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu con minúscula vive por causa
de la justicia. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, usted no sabe lo que está diciendo ahí, escúcheme bien, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Ese espíritu que le dijo a la muerte, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese mismo espíritu que fue con Cristo a las partes más bajas de la tierra y que le quitó la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte y que lo resucitó de entre los muertos, es el mismo espíritu que opera en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Es el mismo espíritu, eso se llama el espíritu de resurrección. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a alguien, si los huesos están secos, van a vivir. Porque el espíritu de resurrección habita en nosotros. Dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne. Mire, esto es una estrategia que le voy a dar. Deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Mire lo que usted va a hacer. Cuando la carne le pida algo, en un momento, porque a veces hay que darle, ¿verdad? A veces hay que darle comida, a veces hay que bañarla. Pero cuando le quiere interrumpir en los asuntos del reino, usted le va a decir, mire que no. Es hora de orar, o es hora de ir a la iglesia, o es hora de a la congregación, o es hora de leer la escritura, es hora de hacer algo que el Dios me mandó que hiciese. Entonces la carne le va a decir, pues me pongo guapa, no te voy a dejar dormir. Dígale, mire, yo a usted no le debo nada. Usted es la que me debe a mí, porque usted le debe a Dios, porque Dios fue que la salvó a usted. David dice, alma mía, bendice a Jehová, porque Él es quien te corona de tu beneficio. Pero en el nuevo pacto usted le dice, Él es que te salvó, te sacó del hoyo cenagoso, te sacó del infierno donde tú vivías, y ahora tú eres una mal agradecida, bendita alma. Así que camine, vamos a hacer lo que Dios dijo. ¿Hay alguien en casa todavía? No somos deudores de la carne, somos deudores de Dios, porque Él fue que nos compró a precio de sangre. Pero dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted quiere una definición de qué es hijo de Dios, no es cualquiera que carga una Biblia y va a la iglesia. Una persona, hija de Dios, es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. En el único momento que Adán y Eva dejaron de ser hijos de Dios fue cuando desobedecieron a Dios y decidieron no seguir siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Cuando usted le dice, usted se niega a vivir una vida en el Espíritu, usted está renunciando a la vida de Dios. Amén. Dios no condena a nadie, no estoy hablando de condenación. Usted mismo se condena. Amén. Porque Dios no es un Dios de condenación, sino de salvación. La cruz no se ha movido de ahí en el Espíritu. La cruz está puesta para salvar. Los que le huimos a la cruz somos nosotros. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y de adopción no es que usted era huérfano simplemente como un humano y lo adoptaron. Tiene que ver, no tengo tiempo para explicarlo, pero tiene que ver más con redención. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. Si usted es de las personas que no sabe si usted es hijo de Dios o no, hay gente que tiene esa lucha. Vean acá, pero yo seré creyente o no seré creyente. Es porque usted no está, aunque ella ha aceptado a Cristo, como decimos,
aunque se haya convertido, usted no está viviendo una vida en el Espíritu. Porque si usted vive una vida en el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios le dice a su espíritu, le confirma, porque le habla diariamente y le dice: mi hijo eres tú, yo te puse el nombre. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, si somos hijos de Dios, nadie te puede afirmar la identidad más que el Espíritu mismo Santo que habita en nosotros. Pero para que esa identidad sea formada, tiene que haber una conexión, un entrelace entre su espíritu y el Espíritu de Dios. Amén. Y por último, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, del 16 en adelante. Gálatas capítulo 5. Lo voy a leer para ganar tiempo si usted no lo tiene. Dice: digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo, no los deseos, el deseo, porque la carne tiene deseos, el Espíritu tiene un solo deseo, y es hacer la voluntad del Padre. La carne tiene muchos deseos: deseo de dormir, de comer, de dulce, de Coca-Cola, de todo. El Espíritu tiene un solo deseo, y es hacer la voluntad del Padre. El Salmo dice: oh Jehová, hacer tu voluntad me agrada. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ya eso yo lo expliqué, para que no hagan lo que quieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ni la ley de Moisés, ni la ley de pecado. Y manifiesta, no estoy diciendo que mate, que no, estoy diciendo que usted no está sujeto a la ley de Moisés. El que tenga entendimiento entienda. Dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación. No está hablando solamente de no creyentes. Mire, hermano, lo más grande es que lo mismo que se da en la calle se vive en la mayoría de las iglesias. Y no solamente en esta iglesia de este tiempo. Si usted oye a Pablo hablando de cosas que se daban ahí, usted quisiera que la sacaran de la Biblia. Porque si algo bueno tiene la Biblia, es que la Escritura no esconde nada. Porque os decimos: no, pero la Biblia no es perfecta. Es que no es perfecta, porque está llena de historias de hombres imperfectos. Lo único perfecto que hay en la Biblia es Cristo. Amén. Pero está llena de historias de hombres imperfectos. Y dice, y Pablo, hay una vez que Pablo dice: a ese bandido ni lo reciban ni coman con él. Un delincuente que había ahí. A otro le dice, a Alejandro el carderero, parece que hacía cardero, me ha hecho la vida imposible. Y a otro le dice: hay cosas ahí que ni se nombren entre vosotros, cosas que hacen ahí. Y lo grande que se lo dice a una iglesia que se creía muy espiritual, la iglesia de Corinto, porque tenía mucho don. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lo voy a leer rápido para que usted no se me ofenda. Envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Si usted cree que lo está exhortando, no era porque ya eran cosas que se daban. Acerca de los cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Mas el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Se lo digo mal paso, ¿verdad? Porque los otros lo dije rápido. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni ley del pecado, ni ley de Moisés, ni leyes terrenales. Cuando usted anda en el Espíritu, no hay amén que se le pare enfrente.
Hagan casa todavía. No es que usted va a decir, no, como yo ando en el Espíritu me voy en rojo, no es eso. El que anda en el Espíritu anda en paz, anda como Dios demanda y por lo tanto no hay amén que lo pare. Hagan en casa todavía. Dice, pero los que son de Cristo, para poder vivir en el Espíritu hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, etcétera, etcétera, humillándonos unos a los otros. Hermano, en conclusión, por el día de hoy, este es simplemente una introducción. En conclusión, hermano, la carne opera en obras, el Espíritu opera en fruto. Cuando una persona anda en el Espíritu, va a dar fruto, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de otro comer para crecer. Pero cuando una gente anda en la carne, lo que va a producir es obras. Y el problema más grande que nosotros, y lo voy a explicar más adelante en otra intervención, nosotros nos maravillamos y nos fascinamos con las obras, y a eso es lo que le decimos, ese está en el Espíritu. Ese es un varón, una mujer de Dios. Mira cómo levantó ese muerto con una oración. Y usted puede tener el don de sanidad más grande, hablar en lengua, tener la profecía más precisa, tener la revelación más grande y ser un perfecto chuletón. Porque el vivir en el Espíritu no se trata de obra, se trata de un ser, de ser. ¿Me explico? En una plataforma cualquiera es bueno. ¿Me explico? Usted ve, por eso es que la gente idolatra a los cantantes, porque lo visten perfecto, lo ponen elegante o eleganta, no te relajando, lo ponen bonito, lo ponen perfecto, le ponen efecto a la voz. Algunos cantan feísimo, pero le ponen una aplicación que se llama autotune y se oyen hermosos y cantan bello y la gente se enamora de ellos. Pero pase 5 segundos con ellos después de detrás de camerino. Hagan en casa todavía. Entonces el alma opera en obra. Vamos a ver cómo al alma le gusta servir, cómo al alma le gusta hacer cosas. Pero eso el alma, pobre alma, la estoy matando. Mucha gente se confunde con eso. El Espíritu opera en fruto. ¿Hay alguien en casa todavía? El Espíritu opera en fruto. Usted y yo, hermanos míos, fuimos llamados a operar, a vivir en el Espíritu. No tenemos doble vida, tenemos una sola vida. La vida de Dios que se vive en el Espíritu. Si se puede poner sobre sus pies para yo saber que estoy terminando. Si se quedan sentados, sigo de largo. Y yo soy consciente, hermano, el alma también hay que darle arroz, ¿verdad? Hay que darle comida, yo entiendo eso. Pero a veces hay que sacrificarla, deberíamos durar hasta las 3 para que ella entienda que debe... No, mentira, no vamos ya. Miren, mis hermanos, nosotros fuimos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Esto es algo que no le compete a uno, le compete a todos. Todos fuimos llamados a vivir en el Espíritu. Y déjeme decirle, si usted no aprende a vivir una vida en el Espíritu, donde opere espíritu, alma y cuerpo, donde el alma opera en el orden correcto, donde el Espíritu escucha la voz de Dios y la obedece, y el alma se queda tranquilita y hace lo que le mandan a hacer, usted va a tener conflicto toda su vida con usted mismo. Por eso que la gente, toda esta crisis de identidad que tenemos hoy día, todo esto es un alma que no se somete a la vida del Espíritu. Usted no puede estar en paz con un hermano, con la hermana, si usted no tiene paz consigo mismo. Si su vida no opera en el uno, si usted mismo como una sola persona no opera en el uno, sino que opera como leímos en Gálatas, dividido, y en Romanos, que se batalla entre sí, el alma y el espíritu, usted no puede tener en paz con los demás, no va a poder estar en unicidad con los demás. Entonces, pero mire, si nosotros, cada uno de nosotros viviéramos la vida en el Espíritu, no hubiera problema. En el Espíritu todos entendiéramos lo mismo,
todos obedeciéramos. En el Espíritu no hay que mandarlo a llamar a usted porque tiene 2 semanas que no viene a la iglesia. En el Espíritu usted no refunfuñara cuando se le pide que haga algo que a usted no le gusta, porque al alma no le gusta. El alma clasifica lo que le gusta y lo que no le gusta. El Espíritu hace hasta lo que no le gusta. ¿Me explico? Si aprendemos a vivir una vida en el Espíritu, nos ahorraríamos muchos problemas de congregación. ¿Me explico? Nos ahorraríamos muchos problemas de comunión. Y cuando hablo de vivir una vida en el Espíritu, no estoy hablando de vivir una vida en el Espíritu aquí, porque creemos que la vida del Espíritu es en el ámbito de congregacional. ¿Le ha pasado a usted que usted trabaja, por ejemplo, en una empresa y se le pide que haga algo que a usted no le gusta, que no es legal? Porque si es legal ya usted dice, espérate, yo prefiero que me voten a yo desobedecer a Dios, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero que se le pide algo que a veces no es ni de su trabajo, pero es parte del ambiente. Y usted si usted es creyente, ¿verdad? Y usted se ha enojado y usted tiene todo el pique del mundo. Mira, yo que tenía una clase en la universidad y este jefe me está pidiendo ahora que busque 4 cajas más y que la lleve allí. Se me está haciendo tarde. Y usted está enojado en su alma, ¿verdad? Pero de repente el Espíritu Santo te dice, o el Espíritu tuyo, guiado por el Espíritu Santo, te dice, Wilson, es verdad que es injusto, pero yo quiero que tú obedezcas. Y tú lo haces. Y al otro día, por una u otra razón, alguien te manifiesta algo y tú dices, wow, era necesario que yo lo hiciera. Porque ahí tú diste un fruto. Entonces, eso de vivir en el Espíritu no es solamente en la iglesia. En la iglesia toditos tenemos alas y tenemos un arco iris. Un iris, ¿verdad? Como dice Joel. Tenemos una aureola. Pero fuera de la iglesia, ¿cómo es que vivimos? Usted no puede vivir 2 vidas, hermano. Tenemos una sola vida. O decidimos vivir la vida de la carne, o decidimos vivir la vida del alma. Hay uno que debe guiarnos. O nos guía el Espíritu, que es lo que debe de guiar a los nacidos de nuevo, o habiendo nacido de nuevo, decidimos seguir viviendo por la vida de la carne. Porque cuando la Biblia habla del creyente carnal o del hombre natural, no está hablando solamente del impío que está allá afuera. El hombre carnal es un creyente que nació de nuevo, pero sigue siendo guiado por las cosas de la carne. Por lo tanto, no entiende las cosas que son del Espíritu. Cuando usted se sienta ahí e intenta interpretar lo que la persona que se sube aquí arriba, sea quien sea, está hablando, usted intenta interpretarlo con su alma, usted lo que va a hacer 2 cosas: o domestica las escrituras, la pone a su vida natural, o usted empieza a buscar falla en lo que la persona está diciendo. Porque eso es lo que hace el alma. Busca excusa para no obedecer, para no hacer lo que Dios está demandando. Pero si usted entrena su vida a vivir conforme al Espíritu, y usted se sienta ahí y deja que su espíritu absorba lo que Dios está hablando, su vida va a ser fortalecida y usted va a ver cómo su vida empieza a dar fruto de una manera diferente. Levante sus manos al cielo y dele gracias por la nueva vida en Cristo. Empiece a adorarle ahí donde usted está. Dele gracias a Él. No se vaya de este lugar sin darle gracias, porque Él ha decidido que su Espíritu more en cada uno de nosotros. Ese es el privilegio más grande, que el Espíritu que levantó, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que ahora espera en cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién no quiere ser guiado por un espíritu así? Que aún de los muertos, como dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. Y no dice me levantará, dice se levantará, porque cuando Dios te levanta a ti, Él se está levantando a sí mismo. Un Dios un Cristo que dice la Escritura que no se avergüenza de llamarnos hermanos. A veces tu alma se avergüenza de ti mismo. Ay, que fuiste torpe, no dijiste como debías de, no hablaste como debías de hablar. No, ese es el alma avergonzándose de ti mismo.
Pero el Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No importa lo que hiciste ayer o lo que vas a hacer mañana. Si naciste de nuevo, Él no se avergüenza de llamarte hermano. Y el Padre no se avergüenza de decir que su hijo eres tú, que su hijo soy yo. Así que dale gracias, levanta tus manos y dale gracias. Dile: Padre, enséñame a vivir la vida en el Espíritu, Señor. Aunque está en mi naturaleza, Señor, he vivido tantos años guiado por un alma perversa, si se puede decir, que me cuesta. Dígale, sea sincero con Él, dígale: me cuesta, Señor, ser guiado y gobernado por el Espíritu. Es que estoy tan acostumbrado a vivir independientemente del Espíritu, a hacer las cosas por mis propios peculios, Señor, a vivir por la razón, a vivir por los sentidos naturales, Señor. Pero yo someto mi vida a ti, Señor. Yo no quiero solo un Salvador. Dígale: Padre, yo no quiero solo un Salvador. Ya tú me salvaste. Ahora yo necesito un Señor, Padre. Que tú seas Rey y Señor de mi vida, Padre. Que tú gobiernes mi vida. Yo te entrego, dígale: yo te entrego los designios de mi vida. Yo te entrego mis decisiones. Yo te entrego mis pensamientos, Señor. Yo te entrego todo lo que soy, Señor. Porque yo estoy seguro, Señor, de que tú no me vas a llevar por un despeñadero. Yo estoy seguro, Señor, que aunque pase por tormentas, aunque pase por dificultades, aún aunque sea llevado al desierto como Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, yo voy a salir victorioso y vencedor. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que me gobierna, es el que va conmigo, es el que me guía, es el que me consuela. Padre, te entrego mi vida. Yo sé que te la entregué un día, pero hoy yo te la entrego nuevamente, Señor. Entrégale a Él esos rincones de tu vida que te ha costado por años, que tú has hecho ayuno, has hecho ayuno y oración, has hecho promesas de que vas a cambiar y no puedes cambiar. Porque eso no se trata de nosotros, no se trata de hacer, se trata de rendir. Así que lo rendimos todo a ti, Señor, en esta hora. Rinde esas áreas de tu vida ahí en tu interior. Ríndelas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, está hablando también de esas cosas. Rinde tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que a tu memoria están viniendo recuerdos de cosas que te han costado rendir, cosas que te gustan y que a veces no son pecado, pero que Dios te ha pedido que dejes eso porque Él no sabe que no te conviene, pero tú insistes solamente porque te gusta. Pero hoy tú puedes decirle: Señor, soy sincero contigo, me encanta, quiero seguir con esto, pero yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Por lo tanto, yo te pido que tomes el señorío en esta área de mi vida, Señor. Que entres a cada rincón de mi alma, Señor, y que gobiernes por completo mi vida. Dile: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, sométete al Señor. Alma mía, te conviene volver a someterte al Señor. Vivir bajo el señorío de Cristo. Dile: alma mía, te conviene. Dile: alma mía, te conviene. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Porque Él es quien te corona de favores. Él es quien te corona de favores. ¿Cuántos beneficios hay en vivir la vida del Espíritu? ¿Cuántos beneficios hay? Yo quiero vivir en el Espíritu, dile: Señor. Quiero que te tomes
un minuto, un solo minuto antes de partir de acá. Y ahí tú personalmente haz la oración que tú quieres hacer, que quizás no necesita ser guiada por nadie, pero que te tomes un minuto ahí donde estás. Y lo que sea que tenga que entregar, lo que sea que tiene que decirle al Señor, que tú ahora, en esta hora, hables con Él, habla con Él ahí. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Lo entregamos todo, Señor. Lo entregamos todo, Señor. Lo entregamos todo, Señor. Sí, eso tan insignificante, dice el Señor. Para ti es insignificante, pero para mí tiene un alto valor que me lo entregues. Un alto valor que me lo entregues. Entregamos todo orgullo en esta hora, Señor. Todo orgullo, Señor. Entregamos todo, Señor. Entregamos todo, Señor. Y le decimos: yo quiero enamorarme, enséñame a amarte conforme a tu justicia. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, todo lo que he sido. Padre, y yo sé que hoy se ha orado mucho por nuestros pastores y sé que cada uno de nosotros está continuamente intercediendo, orando desde nuestra casa, y que el deseo de todos nosotros es verlo sano, verlo saludable y volverlo a ver aquí en nuestra casa predicando, Señor. Pero en esta mañana solamente quiero orar una sola cosa, Señor. Darte gracias, Señor, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que está operando en nuestro pastor, Señor, y en nuestra amada pastora, Señor. El que lo hizo ayer, el que lo hace hoy, lo seguirá haciendo, Señor. Tú sigues siendo un Dios de milagros, Señor. Tú sigues siendo, Señor, un Dios el cual nada es imposible para Él, Señor. Y nosotros oramos desde la silla de la confianza, Señor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, sabiendo, Padre amado, que nuestros pastores van a encontrar un oportuno socorro en ti, Señor. Porque tú lo llamaste, tú le pusiste nombre, Señor. Tú eres su Padre, Señor. Y tú tienes cuidado de cada detalle con ellos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque estamos confiados en ti, Señor. Que lo que quizá nuestros ojos y aún en nuestro espíritu podemos ver, Señor, Padre amado, no se compara, Señor, con la gloria venidera que ha de manifestarse, Señor, en ellos, Padre amado. Padre, gracias por cada hermano, Señor, que está en este lugar, y aún aquellos que no estuvieron aquí, Señor. Sobre todo, Señor, aquellos que, como Sandra, están en un proceso de salud, y la hermana Ramona, Señor. Declarando sanidad y pronta recuperación para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Y que todos en este día podamos tener un día glorioso, Señor. Sobre todo guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Que la gracia de Cristo, Señor, abunde en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede abrazar al hermano que está a su lado y decirle a Cristo amén. Yo